¿Impuestos para las iglesias? Bienvenidos a Desafíos para la Iglesia en Colombia. Mi nombre es Víctor Reynolds y hoy vamos a hablar del tema de los impuestos. ¿Por qué quieren colocarle impuestos a las iglesias? Una vez conocido el proyecto de ley de reforma tributaria 118C Cámara 131 222 Senado, con mensaje de urgencia, el cual fue radicado por el ministro de Hacienda, doctor José Antonio Campo, en la Gaceta 917 del 12 de agosto de 2022, se hablaba inclusive de colocarle impuestos a las iglesias. Sin embargo, cuando radican el proyecto de ley, no se encuentra el texto relacionado con el tema. Ante estos últimos ataques que ha sufrido la iglesia por parte de algunos congresistas que quieren acabar con la fe y la esperanza de los colombianos, destruyendo los avances de una nación, desconociendo la labor social de la iglesia, no les importa el aporte social que han realizado los pastores y líderes religiosos a la población vulnerable, a los migrantes, a los niños, a los jóvenes, los ancianos, discapacitados u enfermos. Se les olvida que en la pandemia la iglesia jugó un papel importante para sostener con alimentos a muchos ciudadanos. Se les olvida también que la iglesia fue la que ayudó a construir nuestro país. Algunas confesiones religiosas cuentan con hospitales, clínicas, colegios, universidades, fundaciones, corporaciones sin ánimo de lucro, pagando oportunamente sus impuestos. El trabajo de la iglesia ha sanado los corazones de miles de colombianos, ha contribuido a que el Estado se ahorre unos recursos importantes por el aporte social, toda vez que los pastores con los recursos que reciben las confesiones religiosas ejecutan un trabajo social importante, contribuyendo al mejoramiento de la economía y el empleo de nuestro país. Existe un desconocimiento del aporte social, normas y tratados internacionales que protegen a las iglesias. Lo dicen, yo creo que por decirlo, porque no han estudiado realmente cómo están las iglesias, si las iglesias pagan impuestos, no pagan impuestos sobre sus inmuebles, qué pasa con las donaciones, con las ofrendas, con los diezmos, cuál es el trabajo social, cuál es el aporte que le hace la iglesia a la economía colombiana, cuál es el aporte que le hace la iglesia a los objetivos de desarrollo sostenible, a los colombianos vulnerables de nuestro país. Hay un desconocimiento de las normas, de los tratados internacionales que protegen a las iglesias, los cuales tienen consecuencias nefastas sobre el sentimiento religioso. Congresistas con posiciones arraigadas en el rechazo, la discriminación hacia el sector religioso. Como era de esperarse, algunos congresistas proponen en medios de comunicación presentar proposiciones ante su cuerpo legislativo para que las iglesias paguen impuestos, argumentando que son un negocio a costa de la fe, manifestando que hay 8,000 iglesias, manifestando que alrededor de 8,000 iglesias cuentan con patrimonios elevados, que dejaron de ser asociaciones sin ánimo de lucro y que han representado 5,4 billones de ingresos en nuestro país. Sus excedentes no están siendo invertidos en la función social. Eso es lo que argumentan, porque encausan los recursos a la captación del público. Esos argumentos legales empleados por estos congresistas no se encuentran bien estructurados. El lenguaje que utilizan desconoce la madurez del sector religioso. Los antecedentes y los logros alcanzados solamente buscan conseguir recursos a costa de la destrucción económica y social del país, utilizando pictogramas que informan una situación del país, dañando la reputación y los valores alcanzados por la iglesia. Por tanto, esas proposiciones no están llamadas a prosperar por las siguientes razones. En primer lugar, vamos a hablar del patrimonio de las iglesias, de los bienes inmuebles de las iglesias. Los bienes inmuebles son los lugares de culto, los edificios donde funcionan las iglesias en diferentes regiones del país. Vamos a hablar del patrimonio de las iglesias, de los bienes inmuebles. Los bienes inmuebles son los lugares de culto, los lugares donde se profesa la fe, donde se expresa la espiritualidad. Esos lugares
son las iglesias, algunos funcionan en edificios, otros en casas. La Iglesia Católica funciona en capillas, por ejemplo. Entonces, ¿qué sucede? Que la Ley 20 del 74, que fue el concordato, la ley concordataria entre la Iglesia Católica, la Santa Sede y el Estado colombiano, suscrito en la República de Colombia, el artículo 24 de esa ley dispuso que las propiedades eclesiásticas podrán ser grabadas en la misma forma y extensión que la de los particulares. Sin embargo, en consideración a su peculiar finalidad, se exceptúan los edificios destinados al culto. Hablaba de las curias diocesanas, las casas episcopales, curales y los seminarios, porque recuerden que esto fue un concordato para la Iglesia Católica. Los bienes de utilidad común sin ánimo de lucro pertenecientes a la Iglesia y a las demás personas jurídicas de que trata el artículo 4 del presente concordato son destinados a obras de cultos, de educación, de beneficencia, que se regirán en materia tributaria por las disposiciones establecidas legales para las demás instituciones de la misma naturaleza. Esto quiere decir que los lugares, bienes inmuebles donde se realizan los cultos, iglesias, capillas, sitios de educación religiosa, por el Tratado Internacional del Concordato, se encuentran exentos de impuestos. Ahora, ¿qué pasa con la Iglesia Cristiana Evangélica? En consecuencia, los bienes inmuebles destinados al culto, conforme a ese tratado internacional, están exentos de impuestos. En aras de proteger la libertad religiosa y de cultos, del artículo 19 de la Constitución, la Corte Constitucional, mediante sentencia C-27 de 1993, estableció un trato de igualdad de condiciones para las demás confesiones religiosas, entre ellas la Iglesia Cristiana Evangélica. Eso se encuentra en el artículo 7º de la Ley Estatutaria, Ley 133 del 94, que también dispuso que los consejos municipales podrán conceder a las instituciones religiosas exenciones de los impuestos y contribuciones de carácter local en condiciones de igualdad para todas las confesiones religiosas. ¿Qué quiere decir esto? Que los bienes inmuebles están exentos de impuestos por un tratado internacional y la Corte extendió o condicionó esos bienes, o sea, extendió garantizando la igualdad para la Iglesia Cristiana Evangélica. Por lo tanto, los edificios, las iglesias cuentan con esa protección y están exentos de impuestos. Ahora, si quieren cambiar y quieren colocar impuestos a las iglesias, tendrían que modificar un tratado internacional. Tendrían que modificar una ley estatutaria. Pero hoy en Colombia las iglesias, los bienes inmuebles de las iglesias no pagan impuestos. En los Estados Unidos tampoco pagan impuestos. Así que me parece un poco absurdo esas propuestas de que las iglesias por su patrimonio paguen impuestos. ¿Las iglesias cuentan con registros contables? Las iglesias sí cuentan con registros contables como personería jurídica, como cualquier empresa, tienen su RUT, cumplen con los requisitos de las entidades sin ánimo de lucro. Las confesiones religiosas no son contribuyentes del impuesto de renta y complementario, pero sí se les obliga a presentar declaración de ingresos y patrimonio, tal como lo establece el artículo 23 del Estatuto Tributario, que modificó el artículo 145 de la Ley 1819 de 2016. Lo anterior le permite cumplir con los requisitos exigidos y las obligaciones tributarias ante la DIAN. ¿Las iglesias pagan IVA? Es otra pregunta que a veces nos hacemos. Las iglesias no declaran impuestos sobre ventas, debido a que no generan facturación sobre sus ingresos. Así las cosas, el IVA que pagan en sus operaciones de costos y gastos las asumen como mayor valor agregado de ese costo o gasto. Las iglesias, cuando venden sus libros, las iglesias pagan su IVA. Pero en los lugares de culto, cuando se expresa la espiritualidad, la iglesia no tiene por qué pagar IVA.
Antes la iglesia, cuando compra equipos para que funcione el sonido, por ejemplo, los equipos audiovisuales, las sillas, el lugar donde coloca la Biblia el pastor, esos elementos pagan IVA. Pero las iglesias compran esos elementos y pagan el IVA, pero no tienen cómo descontarlo. ¿Qué quiere decir esto? Que las iglesias sí están pagando IVA. Ahora, las iglesias pagan lo retenido por retención en la fuente. A las iglesias le corresponde retener cuando se genera el pago de retención en la fuente. Hay iglesias que tienen personas que trabajan para las iglesias y le pagan sus honorarios y descuentan la retención en la fuente. Y esa retención la pagan al Estado. Los servicios de vigilancia, de aseo, de arrendamiento de inmuebles, las interventorías, por ejemplo, pagan impuestos cuando se construye una iglesia. Las iglesias pagan impuestos y retienen lo correspondiente a retención en la fuente y lo entregan al Estado. ¿Cuál es el aporte económico y laboral de las iglesias en nuestro país? Las entidades religiosas contribuyen con el desarrollo sostenible del país mediante acciones sociales, humanitarias, que ayudan a la economía colombiana y generan fuentes de trabajo para los colombianos. Las iglesias generan 260.000 empleos directos en Colombia, de carácter formal, y esto salió de un contrato que hizo el Ministerio del Interior con el DANE. Estas cifras son reales. Genera el 4.5% del valor agregado a la economía colombiana, por encima de las tecnologías de la información. Vamos a hablar del aporte social de las iglesias al país. El Ministerio del Interior en el año 2019 ha venido trabajando en la caracterización del sector religioso, identificando cómo se encuentra el sector y cuál es el aporte que le hace el sector religioso al país. Esas fundaciones, los colegios confesionales y a los objetivos de desarrollo sostenible. Me permito dar a conocer el aporte que hacen las iglesias a la sociedad colombiana para erradicar la pobreza, poner fin al hambre, garantizar una vida saludable, la educación, fomentar el crecimiento económico, reducir la desigualdad, combatir el cambio climático y los ecosistemas, entre otros. Se ha demostrado durante décadas que en Colombia que las iglesias trabajan llevando asistencia alimentaria, proyectos agrícolas, humanitarios, entregando mercados, asistencia médica, educando niños, adolescentes, previniendo la violencia contra la mujer, generando emprendimientos, previniendo el abuso sexual, la salud mental, la drogadicción, los divorcios y fortaleciendo la unidad familiar. El trabajo realizado fue un trabajo realizado en 19 departamentos del país, donde la iglesia es un motor social importante que ayuda al Estado colombiano. Así, por ejemplo, Cundinamarca, cuando se caracterizó Cundinamarca, 703 organizaciones religiosas fueron caracterizadas y se logró demostrar que el 10% de las iglesias trabajan con niños y niñas en Cundinamarca, el 9.5% con jóvenes, el 9.2% con adolescentes, el 8.2% con familias, con mujeres, el 7% con adultos mayores, el 4.1% con migrantes. Tienen un número de programas en los que trabaja el sector religioso. Cundinamarca tiene 112 programas sociales con niños y niñas, 105 programas sociales con adolescentes, 97 con jóvenes, 90 con mujeres, 73 con familias, 70 con adultos, 46 programas sociales con migrantes, 36 programas sociales con discapacitados, 33 programas sociales con víctimas del conflicto armado, 28 programas sociales para evitar las sustancias psicoactivas. Para ayudar a los habitantes de calle tienen Cundinamarca 24 programas sociales, 19 programas sociales con población carcelaria. Esta información la pueden encontrar en el Ministerio del Interior, la fuente, PNUD de Naciones Unidas, cuando se caracterizó el sector religioso.
¿Qué quiere decir? Que sí hay un aporte social de la Iglesia a nuestro país. Esto solo es Cundinamarca, pero después se caracterizaron 1.144 organizaciones religiosas, 303 en Bolívar, 202 entidades religiosas en norte de Santander y organizaciones religiosas que brindan ayudas a los colombianos. En Risaralda, 170 entidades religiosas fueron caracterizadas. Valle del Cauca. Ahora, ¿qué pasó en el año 2021? El ministerio caracterizó 13 departamentos y Bogotá y encontró que hay 1.884 iniciativas sociales. Y esa caracterización determinó 421 programas y 806 proyectos enfocados principalmente en iniciativas integrales para jóvenes, 38.9%, con 714.560 personas beneficiadas. La Iglesia aportó en educación un 34.8% a 541.963 personas beneficiadas, a la niñez con un 35%, con 134.923 beneficiarios. Formación religiosa para el ciudadano, 27%. Se beneficiaron 111.000 personas. Iniciativas que benefician al adulto mayor integralmente, con el 20.5%, beneficiando 3.525 personas. Ayudas económicas esporádicas a población vulnerable en un 18%, beneficiando 32.000 personas. La Iglesia también aporta asistencia en salud mental, con un 18.1%, beneficiando 258.683 personas. Iniciativas deportivas, por un 16%, beneficiando 258.000 colombianos. Respuesta a emergencias y catástrofes, 9.6%, beneficiando 7.703 personas. Y apoyo a construcción y mejoramiento de vivienda, 3.5%, con 1.334 beneficiarios. En total, las FBOS de 14 territorios priorizados generan un total de 1.884 iniciativas que favorecieron 119.143.892 colombianos. La Iglesia también contribuyó a la salud mental de 14 departamentos. Contribuyó a la Iglesia al emprendimiento de los colombianos. La Iglesia tiene ayudas humanitarias y durante la pandemia, por parte de las organizaciones religiosas, aportó, por ejemplo, en Bolívar, en el departamento de Bolívar, en medicamentos en un 48%, alimentos 92%, arrendamientos 23%, ropa 61%. Atención al suicidio ayudó a personas en un 35%, divorcios 66%, atención por depresión 87%, atención por adicciones, por alcohol, o 47%. Pero la Iglesia también ayudó, por ejemplo, en Bolívar, a comedores humanitarios 23%, red de voluntariados 38%, en cocina 21%, emisoras comunitarias 7%, en infraestructura, albergues temporales para migrantes 15%, en medios de radiodifusión tecnológicos virtuales 20%, centros de almacenamiento de alimentos 28%, capacitación presencial y virtuales 34%, y ese es solo Bolívar. Ahora vámonos para Norte de Santander. Norte de Santander se caracterizaron 202 entidades religiosas, y en Norte de Santander la Iglesia brinda o ha brindado durante la pandemia, brindó en medicamentos 57%, ayudó en arrendamientos 23%, en ropa 66%, alimentos 98%, atención al suicidio 51%, atención por divorcio 80%, por depresión 94%, por adicciones al alcohol 64%, por comedores comunitarios 19%.
Por red de voluntariado 29%, en cocina 17%, en infraestructura para albergues en 12% a la población, en centros de almacenamiento de alimentos 42%, capacitaciones presenciales 28%, en medios de radiodifusión 16%. Risaralda, 170 entidades religiosas caracterizadas, también con un aporte importante de la iglesia en medicamentos 54%, arrendamientos 37%, alimentos 98%, ayudó con ropa en 65%, atención al suicidio 42%, al divorcio 73%, a la depresión 91%, para que ustedes se den cuenta del trabajo importante que hace la iglesia en nuestro país. Vámonos al Valle del Cauca. El Valle del Cauca, la iglesia aportó 43% en medicamentos, arrendamientos 28%, alimentos 98%, en ropa 60%, atención al suicidio 48%, atención por divorcios 71%, atención por depresión 90%, atención por adicciones 51%, ayudó con la cocina, con cocina 22%, ayudó en albergues para migrantes 16%. Esto quiere decir que la iglesia sí juega un papel importante en nuestro país. Y después de caracterizarse 13 departamentos, encontramos que la iglesia colombiana previno suicidios y lesiones autoinfligidas en un 78%. Previno la depresión y los trastornos mentales en un 77%. Ayudó a personas para evitar el abuso de sustancias como alcohol y drogas en un 65%. Pero también la iglesia aporta generando emprendimiento en un 34.8%. Emprendimientos familiares, 4.2%. Apoyo económico a emprendimientos, 7.8%. Apoyo integral a microempresas, 14.4%. Atención social integral, 5.5%. Ayuda económica a población vulnerable, 3.1%. Ayuda a comercializar, a apoyar la comercialización de productos y servicios, 2.5%. A la creación y fortalecimiento de empresas, 2.2%. A la ganadería y la agricultura, la iglesia también apoya, 9.5%. A generar habilidades productivas, 11.3%. A la generación de ideas de negocios sostenibles, 15.5%. A la producción y venta de artesanías, 5.8%. Ahora, el aporte social de la iglesia a la región andina benefició 203.939 personas. La región andina tiene 518 iniciativas sociales. Aquí estamos hablando de Antioquia, Caldas, Quindío, Santander y Tolima. En la región pacífica, la iglesia benefició 44.604 personas con 146 iniciativas sociales. La región pacífica la conforma Chocó y Cauca. Y la iglesia ha realizado acciones, programas y proyectos en estos departamentos. Ayudó a prevenir suicidios en la región pacífica en un 88.7%, la depresión 83.5%, el abuso de sustancias como alcohol y drogas 80.5%, generó emprendimientos por el 40.6%. En la región Caribe, la iglesia cuenta con 362 iniciativas sociales, beneficiando a 95.330 personas. Estamos hablando de Atlántico,
Córdoba, Magdalena, y hay otros departamentos de la región Caribe. La iglesia aportó en acciones, programas y proyectos a la formación religiosa en un 36%. En la costa atlántica ayudó al adulto mayor en un 23.9%. Actividades deportivas 22.5%. Apoyó a jóvenes en un 52.6%. Ayudó en vivienda al 6.9% de esos 95,000 beneficiarios. En educación 43%. En respuesta a emergencias y catástrofes 13.1%. En ayuda humanitaria 52.6%. A prevenir la salud mental, ayudar en la salud mental y prevenir el suicidio 80.1%. La depresión 79.4%. El abuso de sustancias como alcohol y drogas 65.9%. Colaboró en emprendimientos en un 47.9%. Y así seguimos con la región de la Orinoquía y la Amazonía, que se beneficiaron 100.494 personas. 434 iniciativas sociales en la Amazonía, fortaleciendo a los jóvenes en un 54.1%, la vivienda en el 4.1%, la educación en el 41.8%, apoyo al adulto mayor 32.4%, a la formación religiosa en 37.6%, y seguimos con la Orinoquía y Amazonía. La prevención de suicidio 90.8%, la prevención de trastornos mentales, ayudar a personas en estado de depresión y trastornos mentales en un 85.6%, abuso de sustancias como alcohol y drogas 74.6%, en emprendimientos 32.3%. Bogotá, la ciudad de Bogotá. En Bogotá se detectaron 424 iniciativas sociales, 3.566 beneficiarios con acciones y programas para el fortalecimiento de la formación religiosa, 16.1%, apoyo al adulto mayor, en 9.5%, actividades deportivas y culturales, 9.7%, apoyó a jóvenes. La iglesia apoyó a los jóvenes en Bogotá en un 22%, a la educación en 26.3%, al apoyo integral a la niñez 21.7%, ayudó económicamente a los bogotanos en un 6.9%, entregó ayudas humanitarias en un 43.2%. La salud mental en la ciudad de Bogotá. La iglesia ayudó a prevenir suicidios y lesiones autoinfligidas en un 51.8%, a la depresión y trastornos mentales en un 59.7%, al abuso del alcohol y sustancias psicoactivas en un 44.9%. La iglesia ayudó a los emprendimientos, a los emprendedores en Bogotá en un 20.5%. Esto quiere decir que la iglesia sí ha hecho trabajo social y se encuentra determinado el trabajo social de la iglesia. Por tanto, estas propuestas de algunos congresistas para gravar con impuestos las iglesias, lo que hacen es acabar con la fe, estar en contra de la fe. Tenemos un Dios que nos creó. Muchos no quieren reconocer a ese Dios. Y esos son los que quieren acabar con la espiritualidad y la fe de los colombianos. Muchas bendiciones.